Bien, segundo bloque de este programa de Entre Columnas, programa de sábado a la noche, y un verdadero placer a un amigo, un hermano como es Fernando Peiró. Me encantó, de verdad. Fernando, un placer. De tanto tiempo. Sí, realmente que sí, muchísimos años. Sí, muchísimos años. Y yo lo decía al comienzo del programa, yo, bueno, digo, no sé absolutamente nada de numerología, y siempre me sonó extraño, me hizo ruido. El otro día, hablando justamente con él, en un club que compartimos, me decía, no, vos estás equivocado, mirá que estás así, ¿verdad? Y realmente me generó esto tan especial como es una duda razonable, y empecé a pensar, empecé a buscar algo para ver de qué se trata todo esto, pero digo, si lo podemos traer a Fernando al programa, una persona que ya lo iba a traer hace un par de semanas, pero no estoy ocupado, no estoy dando este curso, no estoy en este lado. Cierto. Una persona que recorrió América Latina hablando justamente de este tema. Liderazgo, más bien. Claro, y viviste en otros lugares también. Claro. O sea, realmente es un verdadero honor que estés acá en Entre Columnas. De verdad, Jorge, de verdad, realmente es un placer. Si yo te digo numerología, te tiro en la cara numerología, ¿qué me decís? Bueno, te diría la gran oportunidad que tenemos de empezar a ser mejores personas y de encontrar nuestra mejor versión. ¿A través de los números? A través de los números. Dicen, mira, Einstein, ¿no?, reconocido por el mundo obviamente, él decía que el mundo y el universo no se hizo jugando a los dados, y que los números implicaban esa existencia de ese algo, de esa fuerza, de esa creación, de ese creador, de ese arquitecto del universo, que no hace las cosas titubeando, sino a través de la exactitud de los números, ¿no? O sea, todo es número. Todo es número. Tiene que ver, porque por ejemplo, cuando hablaba de numerología y me decías esto, me suena a, por ejemplo, la importancia de una buena carta natal que te podría llegar a marcar en tu vida y decirte, ojo que esta semana es peligrosa, ojo que esta semana es buena. A ver, te explico esto más bien de un marco mucho más cerrado, más circular. Yo soy especializado en liderazgo. Y tuve esta información de la numerología desde mis 19 años, cuando tuve la oportunidad de estar en el desierto del Negev, el desierto sagrado de Israel, y poder ser formado en alquimia del ser, por una anciana de 82 años en ese tiempo. Y lo tuve guardado y reservado en mí durante 33 años, hasta el año pasado, que por primera vez decidí largarlo, divulgar todo lo que tiene que ver con el contexto de la numerología, en cierta manera para romper un mito muy grande con la numerología, que es justamente lo que hace que tú seas escéptico, que estés como alejado. Y es justamente que la numerología, el primer sentido que tiene no es la predicción. Al contrario, la numerología te invita a que puedas ser el mago, el creador de una propia realidad, sin necesidad de contar con la predicción. Como una autoalquimia. Correcto, es una autoalquimia, es la posibilidad de sacarnos los velos que tenemos y poder encontrar esa mejor versión, que es ese cofre lleno de fortuna que está dentro esperando, y que a través de la sociedad en la cual vivimos vamos llenándonos de cosas que no nos sirven y que nos dejamos de ser quienes debemos ser, ¿no? Ahora, suena apasionante, pero reconocerás que en todo esto hay mucha gente totalmente que chantea mucho sobre el tema y es capaz de decirte que es como leerte las manos, ¿sí? Bueno, eso es lo que se cree de la numerología. La numerología nace con un contexto muy sagrado, que es el tema de la Kabbalah, y la Kabbalah es la teología del judío, claro, del hebreo. Y dentro de este contexto está la numerología, antes llamada gematría, que era solamente que a través de los números se podía conocer la existencia de Dios, y se pretendía saber cómo era Dios en la existencia humana. Entonces, la idea es que después, podemos ver en la Biblia un montón de veces donde el poder se manifiesta cuando, por ejemplo, a Abraham le cambian el nombre para ser Abraham, y a Sarai le llaman Sara para producir, digamos, una nueva existencia que viene a ser Jacob, que después cambia el nombre por Israel. Todos esos cambios tienen que ver con el poder. Jesús cambia el nombre a Simón por Pedro, y así podemos ver un montón. Jesús es una persona, por ejemplo, en la Biblia, que prácticamente es un numerólogo, es un alquimia. Él dice perdonar 70 veces 7, cosechar al 30, 60, 100 por 1, 3 veces 3, 40 días en el desierto. Son números muy importantes. Ahora, yo lo que hice fue aplicar la numerología en un contexto, sacando todo esto que puede ser llamado esotérico u oculto, y aplicarle en el liderazgo, más que el coaching, al liderazgo, porque el coaching también es una disciplina emergente que viene cayendo muchas veces, ¿no? Que puedo estar muy desacuerdo de algunos coaches, ¿no?
Pero básicamente creo que lo que queda de todo esto, ya sea cualquier camino, es el liderazgo. El liderazgo nos va a llevar a nosotros a encontrar esas cosas profundas que muchas veces olvidamos, como es por ejemplo la integridad del ser humano. Y dentro de ese contexto la numerología nos ayuda para poder saber cuál es nuestra mejor versión y poder hacer lo correcto. Pero no viendo el tema de la carta, ver si me va a ir bien o me va a ir mal, cuando estoy mal me deprimo o dependo de ese, llamémosle esa demanda de querer saber el futuro, que tiene que ver con los pronósticos que no ayudan de nada. En realidad uno puede crear la realidad. Claro. Y esa creación de la realidad significa el poder aprovechar las situaciones difíciles, por eso es liderazgo, y poder transformarlas en algunos aspectos virtuosos donde yo voy a poder permitirme aprender de ese contexto. Creo que ahí es el tema donde la numerología se asienta de una manera formal, como una ciencia, llamémosle oculta o si bien iniciática, que nos va a ayudar a nosotros a poder saber quiénes somos, cuáles son nuestros bloqueos, cómo es nuestra alma, qué nos pide el alma, qué nos pide la relación con el mundo, cuál es nuestro camino de vida, qué es lo que venimos a hacer, porque no venimos por nada, por casualidad. Y muchos numerólogos se han encargado, tal vez por el tema de crear dinero, estar especulando con esos temas, de no ir hacia el conocimiento personal o el autoconocimiento, que es la base de todo. Entonces lo que yo estoy proponiendo es esto, ¿no? Numerología para el autoconocimiento, no el tema predictivo. Si bien mencionamos cómo se saca todo eso, pero no con la intención de que la gente sepa cómo le va a ir el año que viene, o si se va a sacar la lotería o cosas de ese tipo que son muy banales, para poder comprender que hay en determinados tiempos energías que nos van a servir para poder adecuarnos a esa energía y sacarle mejor provecho. Ahora, el conócete a ti mismo, ¿tiene de alguna forma algún...? Totalmente. Bien. Totalmente. De hecho, uno de los creadores o difusores más bien de la numerología es un griego que ha estado vinculado con el conócete a ti mismo, ¿no? Claro. Que es justamente Pitágoras. Pitágoras dice bien claro en una de sus frases bien importantes que la felicidad consiste en unir el principio con el final. Pitágoras habla de el arjé de las cosas, era el número. Claro. El número. El arjé de las cosas era el número, y el unir el inicio con el final significa unir el 1 con el 9 o el 1 con el 0 y poder conectarse con la divinidad, ¿no? Que él tanto menciona. ¿Por qué el 13 es un número tan importante? El 13, fíjate, hoy es 13, hablando de 13. 13, fíjate, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, porque la Kabbalah es un número de suerte. Un número de suerte. Pero no entiendo por qué creen que es un número negativo, porque en realidad el número 13 significa la muerte y la resurrección. Está muy relacionado también, por ejemplo, con esta idea de Cristo y sus 12 discípulos, pero está también visto como la cabeza y las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el 13 siempre está. El 13 tiene que ver con la posibilidad que tenemos, y de hecho hoy lo he posteado en Facebook, lo que significa el día 13, que es la gran oportunidad que tenemos de dejar morir todas aquellas cosas que no nos hacen evolucionar y darnos la oportunidad de renacer renovados en una nueva visión de conciencia, una nueva oportunidad de poder mirar la vida de otra manera, con otros ojos. Siempre es importante y siempre aparece esta idea de morir para renacer. Exacto. Hay veces que, claro, uno viene al mundo por decisiones exógenas, ¿sí? O sea, tu viejo, tu vieja, te fabricaron, saliste. Bien, vos no pediste venir, pero hay un momento en el cual... Digamos, si lo vemos desde este marco, sí. Es que hay dos maneras de verlo, Jorge. A ver. Una es el gran sentido del ser humano de querer encontrar un significado en la vida y encuentra los caminos espirituales para decir, bueno, estoy siendo más espiritual en este momento de mi vida, y ahí pasa la frasecita siempre, estoy en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de. En la búsqueda de. Bueno, después hay otra versión que me parece que es más razonable, si lo vemos desde la razón, yo creo que por ahí es más el tema, ¿no? El comprenderlo desde la razón. La otra podría llegar a ser desde lo razonable, es que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y esto cambia la manera de ver las cosas. Si fuese así, nosotros tenemos poderes que no muchas veces la gente te cree que no los tiene, pero nosotros podemos desde ahí, como es en esa magia interna, poder crear una realidad. Entonces, el tema de morir para renacer, la misma palabra lo dice, ¿no? La etimología de la palabra nos dice que la palabra amor, entre otras opciones etimológicas, viene de que es una palabra compuesta en latín, que quiere decir desde, y mori, muerte. Entonces, amor quiere decir desde la muerte. Es decir, nosotros tenemos que empezar a morir para nacer. Una semilla tiene que morir para que nazca un fruto. El amanecer nace cuando muere la noche, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos en la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento. Nosotros, para que nazca un nuevo pensamiento, debemos morir un pensamiento anterior, dejar morir un pensamiento anterior. Vos sabés que una de las cosas que yo tomé la palabra alquimia, vos hablaste recién de alquimia,
y de la experiencia con esta anciana de 82 años en Israel. Fue la mejor experiencia en mi vida. Vos sabés que yo tomé la palabra alquimia a partir de Chopra. Y él habla Deepak justamente, Chopra. claro, Deepak Chopra. Y justamente yo decía, la pucha, qué grosso la manera tan simple de mostrar por parte de Deepak la idea de la alquimia. No es la búsqueda de la transformación, que te digo, hoy se puede hacer perfectamente bien, de plomo a oro. Pasa que saldría más caro que comprar el oro directamente, sin duda, pero se puede, electrónicamente se puede hacer. Pero claro, el tema es la transformación del interna. ser humano, de aquello que está denso en nuestra vida y que no nos permite brillar. Pero ¿cómo hacemos para saber lo que es denso? Porque bueno, a través de la numerología eso es muy sencillo, Jorge. Nosotros tenemos, obviamente, distintas corrientes de numerología. Yo me he prometido armar mi propio método que se llama psiconumerología potenciando al líder, y le explico a la gente, sacando todos los contextos donde el 1 es el mago, el 2 la sacerdotisa, el 18 es la luna, sacando todo eso, el número 1 es el número 1, el número 2 el número 2, el número 78 el número 78. Y dentro de ese contexto, lo que hago es apreciar cada dato de nuestra fecha de nacimiento para poder saber un montón de cosas para la potenciación de ese líder, ¿no? Hablemos líder no solamente a nivel empresarial, sino en la vida común. Entonces el día me está implicando, por ejemplo, el conocimiento de quién soy en mi alma, que es el ser interno que no está en acción, ¿no? Y después el bloqueo, por ejemplo, sería cómo es mi alma y cómo es mi relación con el otro, que le podemos llamar personalidad al mes, y cómo esa, muchas veces no hay sincronía, hay un cortocircuito, llamémosle, que produce un bloqueo. Eso lo podemos saber. Entonces, claro, ese bloqueo, hagamos de cuenta para que la gente lo entienda mejor. El bloqueo entre el alma, es decir, el hecho de relacionarme con el mundo y ser yo mismo, que es un gran precepto iniciático, si se quiere, el poder ser uno mismo en todo contexto, sacando todas las máscaras, me lo va a decir la numerología también, por ejemplo. Entonces, el día es el alma, el mes es mi relación con el mundo, lo que le llaman karma también, o bien personalidad. Y cuando eso se resta, en vez de sumar se resta, me está indicando que hay un bloqueo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy 22, eso me da 4, y 12 me da 3, 4 menos 3 da 1. Entonces mi bloqueo, por decir un ejemplo, es 1. Esto me implica que si yo no me relaciono con el mundo, mi bloqueo es aislarme. El 1 significa aislamiento en la faceta negativa o el plomo del número, ¿no? Lo denso, lo pesado. Entonces la idea es que el 1 se convierte en el mago, en el líder, se le llama líder, digamos, que es aquel que puede liderar las situaciones, el poder comprender que los demás son diferentes, amar en la diferencia, que es el proceso de la tolerancia, por ejemplo, entre otros contextos. Ahora, para ir redondeando, la gente se fija muchísimo. Vos sabés que una de las partes más importantes del diario es la astrología. O sea, sí, vos le preguntás, ¿vos crees? No, vos crees, no, vos crees, no. Pero no salgo a la calle sin leer qué dice. No es el que dice, el amor hoy va a golpear tu cuerpo. Vos salís contento, te pones perfume, desodorante, todo, por las dudas. Es cierto, ¿no? es cierto. Por las dudas vos lo hacés. Pero todo el mundo sabe que es verso. Es más, hay mucha gente, sabe que se maneja de esa manera. Hay mucha gente que de repente te dicen, ¿sabes en el diario quién hace la astrología? El que está desocupado. Sí, sin duda, entonces sin pone duda. Cualquier cosa y listo. Bueno, pero eso es banal, digamos, ¿no? Sí, cuando hablamos de... No sirve la fecha de nacimiento. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La fecha importante para mí es la fecha de mi concepción, no la fecha de mi nacimiento. Porque quizás yo tendría que haber nacido en octubre, mi vieja fumadora, nací el 4 de septiembre. Claro. Por ejemplo. Entonces, que haya nacido el 4, el 5, el 6, no es tan importante como la fecha de una concepción. Sería muy, muy interesante tu planteo, sin duda. Ahora, el tema es cómo saberlo con exactitud, porque claro, un número de diferencia, hace cuenta... Si hay un picnic, ahí ya sabés que de ahí venimos, claro, pero si bueno, no, es un problema. Ahora, si uno es un 1 o un 2, hay una gran diferencia. Entonces, el tener la exactitud de saber cuál es el día, de hecho, fíjate, con el tema de todos los alumnos, que compartimos todos estos estudios, algunos son ya personas que pasan los 60 años, que muchas veces en el registro civil no lo anotaban en el momento que nacía, sino al mes. Entonces tienen una fecha de nacimiento y otra fecha que aparece en el documento. Bueno, la real es básicamente la que nació, no el documento. Pero esa energía del documento también influye en el ser humano. Pues es una energía. Hay que traducir al número como energía. Antes el número era oculto.
Hoy el número, en estos tiempos, es totalmente visible y está vivo el número. Uno mira la hora y dice, 11, ¿qué será 11? Y andan preguntando por todos lados. Hoy que es 22, y estamos todo el tiempo con los números pares, con los números capicúa, que le llaman también. Y están todo el tiempo viendo qué pasa con los números, y esto ha hecho que el mundo sea diferente hoy. Hoy se está abriendo un montón de cosas, por decir algo, las hermandades, las comunidades iniciáticas hoy se están abiertas, ¿no? Antes estaban totalmente cerradas, eran secretismo perseguidas, total, ¿no? Secretismo, bueno, hoy eso hermético se abrió, y así como se están abriendo los corazones y la mente a otros puntos de vista. Vos sabés que por el delito de masonería, por ejemplo, el generalísimo Francisco Franco generaba una pena, que en general no se daba porque los mataba, ¿no? Fusilaba sumariamente. Pero la pena, ¿sabés cuál era? ¿Cuál era? 12 años y un día de prisión. No 12 años y medio, no, 12 años y un día de prisión. Eso es numerológico. Claro, yo me empecé a buscar, ¿por qué 12 años y un día? No salió. En ningún lado puedo llegar a entender. Dale, a ver. El 12 es considerado el número del sufrido, del ahorcado. Ajá. Y tiene que ver con toda la posibilidad de expiar todo aquello que todavía no ha purificado el ser humano. Entonces, esos 12 días, fíjate, los 12 discípulos también, tienen que ver con purificar todo aquello que tiene que ver con el ego, con lo que hace que uno se ponga en contra de la autoridad, todo este tipo de contextos, ¿no? ¿Y uno? El 1 es el número del inicio, el número también de la soledad, pero también el número del líder. Entonces, cuando una persona pasa por ese proceso de expiación de 12 días, pasa después a un día más, que es el 12 día... 12 años y un día. 12 años, bueno, 12 años representa justamente la posibilidad de poder liberar todo esto y ponerse al servicio, porque el número 12 también es el número del servicio. Y cuando eso sucede, pasa a ser el líder. Entonces, una persona que ya pasó por esa experiencia de dolor y sufrimiento, analiza en ese número 1, que es el origen de todo, ¿no? El 1 es el origen de todo. Y de hecho el 1 es el número que está en todo. El número 9 tiene 9-1, el número 2 tiene 2-1, y así. Entonces, en el proceso del 1, el inicio, el arqué vendría a ser el número 1, que ya está desde el comienzo de los tiempos, y eso lo vamos a ver en cualquier dogma que podamos relacionarnos, en cualquiera. En la masonería, en el rosacrucismo, en la gnosis, en cualquier lugar donde hablamos, donde... es más, las visiones orientales, donde hablan que la nada es el todo sin haberse manifestado, representado por el cero, y cuando esa entidad, llamémosla arquitecto del universo, se presenta con el 1, ¿no? Aquí está como 1, y el 1 divide el 0 porque está dentro del 1. Entonces eso es lo que aparece la palabra io, ¿no? El io, de ahí viene la palabra el yo soy, ¿no? Que nosotros los argentinos decimos jefa. Yo, ¿no? El jefa. Exacto. Te maté, ¿no? Pensaste que sabía de eso, ¿no? Interesante. Bueno, yo soy, claro. El yo soy, que representa la presencia, ¿no? Aquí el punto. Pero es el 1. Y el 1 se manifiesta en todo. Por eso nosotros, o lo que estamos vinculados con los contextos holísticos, con los contextos iniciáticos, hablamos sobre el tema de que todos somos uno en realidad. Este es un tema bien importante. Entonces quiere decir que los números están más allá del conocimiento de la suma y de la resta. La última, seguramente la gente que te está viendo debe preguntarse, ¿dónde puedo aprender esto? Porque estás dando cursos. Estoy dando, a ver, voy a explicarte esto tal vez como una especie no de justificación, pero sí de sorpresa para mí. Yo vengo desde hace ya mucho tiempo dedicado a la especialización en liderazgo y he estado, como decías, por varios lugares de Latinoamérica dando entrenamiento de formación de liderazgo. Me he dado cuenta, así de a poquitito, que cuando yo mencionaba algunos contextos de numerología en empresas multinacionales y demás, la gente quedaba muy interesada, pero no por la curiosidad, sino por el querer saber sobre uno mismo y no sobre la predicción. Entonces, cuando llego acá a Salta, de nuevo, después de casi 12 años, y después de tanta gente que me decía, vamos, da un curso, que al final terminaron convenciéndome, el año pasado, en junio, empecé con los cursos y hasta ahora no he parado. Es bien sorpresivo para mí. No tengo domingo en todo el año en este momento libre como para poder dedicarme a otra cosa, ¿no? Hace años que te estoy hinchando sí, para esto. Y estoy con el tema solo de numerología y, bueno, por supuesto, liderazgo en algunas universidades fuera del país. Y así que, bueno, estamos organizando ahora el mes que viene, tal vez se haga uno acá en Salta, cuando termine el grupo que está en el tercer nivel, faltan 2 niveles más todavía. Son cursos de 5 meses, donde hay 4 horas por mes, suficiente para poder dedicarse un mes entero a practicar esas 4 horitas que aprendió. Y se reciben de terapeuta numerólogo con la intención de poder ayudar a otros a través de la numerología
a encontrarle un camino mejor, o al menos allanarles el camino. Esa es la idea. Interesante, todo lo que es arriba es abajo. Todo lo que es arriba y abajo y todo lo que es dentro y fuera. Yo te agradezco muchísimo, realmente. Gracias, muchísimo, Jorge. licenciado. Un placer realmente que hayas estado. Me gusta, amigo Jorge.